Cordial saludo, amables hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Seamos todos una vez más bienvenidos a nuestra lección número 28, lo que cree una iglesia de Cristo acerca del gobierno civil, es decir, del gobierno humano. Queremos invitarles a que nos acompañen por unos instantes a ir al trono de la gracia en oración para que sea el Señor guiándonos a lo largo y ancho de esta lección, sobre todo con la iluminación de su Santo Espíritu y también de su palabra. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio estar en tu presencia, una vez más empezando una lección de esta materia, doctrina bíblica en un año. Te agradecemos la maravillosa oportunidad de aprender la verdad a través de tu palabra. Ella misma nos enseña que debemos pedir en oración por las decisiones y por la forma como administran los gobiernos humanos las naciones, mientras algún día tú regresas y estableces tu reino de gloria con justicia completa y perfecta. Te alabamos y rogamos tu bendición, sobre todo para que los gobernantes puedan arrepentirse, creer en Jesús, salvar sus almas y de esa manera también tomar las mejores decisiones con relación a nosotros que somos gobernados humanamente de esa manera. Gracias por esta doctrina porque nos permite, Señor, en cierto modo, reconocer tu soberanía. En Cristo Jesús. Amén. Una de las lecciones bien importantes que tiene esta materia es la que vamos a desarrollar a continuación con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu, y es lo que tiene que ver con el gobierno civil o el gobierno humano. Dios siempre ha establecido en su palabra que Él es un Dios de orden. Siempre tenemos que referirnos a la creación para reconocer que si no hubiese existido una inteligencia superior y suprema que hubiera diseñado el universo de una manera organizada, y en el caso nuestro concreto, de nuestro planeta, también de una manera organizada, como lo decíamos en la lección anterior, con relación al tiempo, con relación a todas las demás formas de organización, tanto de la materia como de la parte emocional y espiritual, pues sencillamente el universo y este planeta sería un caos. La verdad es que el caos no conduce a ningún tipo de bienestar, de dicha o de felicidad en el ser humano. Una de las formas del orden de Dios, porque siempre hay que reconocer que Dios es un Dios de orden. Dios le ha dado orden a la familia para que a través del orden en la familia se pueda contener un poco el grado de maldad que ingresó en el ser humano a raíz de la caída en el jardín del Edén o en el jardín de las delicias. Otra de las formas de orden, además de la creación, además de la familia, lo encontramos en cuanto al gobierno humano. Después de que el ser humano cayó en pecado, empezaron a multiplicarse las generaciones, a veces de creyentes, a veces de incrédulos. Cuando se mezclaron, la maldad se multiplicó, como lo dice Génesis capítulo 6 en el verso 1. Pero fue después del diluvio cuando Dios estableció un pacto con Noé en cuanto a que él siempre cumple lo que promete, cuando tuvo que empezar a desarrollarse una manera de gobierno humano. Esto se encuentra registrado allí en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 22. En la disertación del maestro, el punto número 1, hay una pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando afirma: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Hermanos y hermanas, este texto lo encontramos referido en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 22, en el verso 20. Y uno de los incidentes más notables en el ministerio personal del Señor Jesucristo sirve como relación para recordar esta enseñanza tan importante. ¿Puede un ciudadano, simplemente por ser cristiano o no siéndolo, hacer lo que realmente le parezca, sin importar el beneficio o el perjuicio hacia su familia, hacia sus vecinos, amigos o ciudadanos? La realidad es que no. Existe algo de orden, y Jesús lo reconoce aquí cuando en el verso 18, o mejor en el 17, se le hace una pregunta. Dinos pues, la pregunta viene de parte de los fariseos cuando le consultan no solamente los fariseos sino los herodianos, le consultan sobre la relación entre el imperio romano que en ese momento dominaba el mundo y los hijos de Dios y las personas ciudadanas de ese imperio.
Dinos pues, ¿qué te parece? Afirma en el verso 17, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y usa una expresión supremamente fuerte. Hipócritas, pregunta. Aquí lo que podemos ver en primer lugar es que Jesús habla en su naturaleza divina. Él conocía la mente de esas personas. Él sabía que la pregunta era una pregunta cauciosa, como se diría en términos filosóficos, porque es una pregunta que implícitamente llevaba, se puede decir, la intención de destruir la enseñanza de Jesús. ¿Por qué me tentáis? Es la pregunta que le hace el Señor Jesucristo. Ellos estaban simulando conocer la verdad, porque la verdad es que en el fondo la conocían. En el verso 19 Jesús contesta, diciendo, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Un denario era una moneda equivalente al salario mínimo de una persona que trabajaba, como se dice en términos modernos, en oficios varios, un agricultor, una persona de salario mínimo, un asalariado. Pero esa persona cuando trabajaba un día recibía un denario, el salario mínimo, y podemos hacer la equivalencia en cualquiera de nuestras naciones. Entonces les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La respuesta no se hizo esperar, le dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Hermanos y hermanas, lo que quiere decir la palabra de Dios, o lo que quiere decir Jesús, es que hay una autoridad que se le dio a César. Para poder ejercer esa autoridad se necesitan recursos económicos, por eso le muestran la inscripción en la moneda. Los imperios tienen, en cierto modo, la responsabilidad de recoger los impuestos para poder administrar justicia. Vamos a ampliar un poco el concepto cuando vayamos al libro de Romanos en el capítulo número 13. Pero lo que quiere decir aquí la palabra de Dios es que hay una autoridad que se le delegó, que se le entregó para ser administrada, en este caso a César o a cualquier gobernante de cualquier nación humana. Previamente tenemos que definir de una vez por todas que Dios no es ni de ideología capitalista, ni de ideología comunista, ni tampoco de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Todas esas son ideologías humanas. Hay que recordar que la Biblia nos enseña que hay doctrina de Dios, de hombres y de demonios. Dentro de la doctrina de hombres, al interior de ella, y a veces íntimamente relacionada con la doctrina de Satanás, pues aparecen diversas tendencias políticas que a veces han enfrentado en duras guerras y de grandes rivalidades, no solamente a las personas, a las ciudades, sino también a las naciones. De hecho, entonces, lo que hay que recordar aquí y puntualizar de una manera certera es que el gobierno humano es permitido por Dios. Dios le ha dado la capacidad al ser humano de elegir en el caso de los sistemas democráticos. O Dios le ha dado en cierto modo también al ser humano de escoger, por ejemplo, un gobierno tribal. Nosotros sabemos que los gobiernos tribales que se usan en Oriente son muy diferentes a los de Occidente porque no hay separación de poderes. En los nuestros el poder ejecutivo, legislativo y judicial, por lo menos constitucional o teóricamente, están claramente definidos y separados. Es lo que jurídicamente se denomina una separación de poderes, para poder controlar un poder al otro. Entonces, uno hace las leyes, por ejemplo el legislativo, otro castiga a quien no las cumple, el judicial, y otro las ejecuta y vela por su cumplimiento, hablando de la parte ejecutiva. Hermanos y hermanas, tenemos que hacer esta pequeña diferenciación porque Jesús estaba reconociendo aquí que el gobierno del César, a pesar de ser tiránico, a pesar de ser un gobierno imperialista, por decirlo en términos modernos, en otras palabras, César hacía lo que a él bien le parecía. Si César ordenaba quitarle la vida a cualquier ciudadano de su imperio, su palabra era última y final. Su autoridad era reconocida aún sobre la vida de las personas. Es conocido que en el derecho romano pues fue bastante, no solamente conocido y promulgado, sino fue muy famoso desde la antigüedad. Hoy todavía el derecho romano sigue teniendo cierta influencia y muchas de las formas de administración de justicia de nuestras naciones occidentales tienen hundidas sus raíces en el sistema jurídico del Imperio Romano. Pero a pesar de ser tan injusto, en cierto modo, a pesar de actuar de una manera tan desviada
de la justicia, por decirlo así, de esa forma, el Señor Jesucristo reconoce que a César se le ha dado una autoridad para que gobernara y administrara justicia dentro de las naciones o tribus o culturas o pueblos que en ese momento estaban sujetas a su dominio. ¿Por qué se habla del tributo? Porque el tributo son los impuestos que recoge el Estado. Los economistas, en cierto modo, saben muy bien que la distribución de recursos económicos escasos es uno de los grandes retos para todos los gobiernos. Y el gobierno, en cierto modo, o las decisiones políticas influyen de una manera decidida en el manejo de esos recursos escasos. Uno de los recursos más escasos, nosotros lo sabemos claramente, es el dinero, y con base entonces en el dinero se puede organizar una economía. El Imperio Romano en cierto modo estaba organizado, no totalmente, pero sí de una manera bastante amplia sobre el manejo de los recursos económicos, sobre el manejo de los impuestos. El Estado recogía los impuestos, el Estado, el gobierno del Imperio Romano recogía los impuestos para administrar justicia en primer lugar y también en cierto modo para construir las obras públicas y sociales que se necesitaban. Eso contribuía en algo de orden al Imperio Romano. Entonces, a pesar de que un gobierno tenga un alto grado de injusticia, tiene la responsabilidad de administrar justicia. La palabra de Dios nos dice que la justicia de los seres humanos es comparada a un trapo de inmundicia. En otras palabras, no somos justos por nuestra propia cuenta 100%. Tampoco un gobierno humano puede serlo. Pero mientras Jesús regresa, para que en ese tiempo haya justicia total, 100% de justicia, se permite al ser humano gobernarse, y para gobernarse se necesitan recursos económicos, y esos recursos económicos son invertidos a veces en construcción de obras públicas, en administración de justicia, en salud, en educación. Era un poco lo que hacía el Imperio Romano. Por eso Jesús no le está diciendo aquí a los fariseos y a los herodianos, que tenían tanto odio centrado en sus corazones contra el Imperio Romano, que debían desobedecerle. Todo lo contrario. La palabra César significa el mejor, y nosotros sabemos que en ciertas ciudades del Imperio Romano inclusive se le rendía culto. Pero hermanos y hermanas, lo que la palabra del Señor nos está recordando aquí es que Jesús afirma que el gobierno humano es permitido por Dios para conservar algo de orden, un porcentaje de orden, un porcentaje de justicia, mientras algún día el Señor regresa para establecer 100% de justicia aquí en la tierra y lógicamente al interior de la especie humana y de sus relaciones individuales y colectivas. Por eso Jesús afirma: dad pues a César lo que es del César. ¿Qué es lo que es del César? Lo que es del César es honra, es respeto, es impuestos, es reconocimiento, es además obediencia a su autoridad, siempre y cuando la autoridad tenga, en cierto modo, algún porcentaje de bienestar para la sociedad. Hay leyes que están totalmente ya en contra de la palabra de Dios, y entonces ahí la sujeción al gobierno humano pues no es autorizada por Dios y por su palabra, como lo vamos a ver un poco más adelante en esta misma lección. Pero lo que hay que reconocer es que el gobierno humano es permitido por Dios. Dios permitió que César en su imperio gobernara, Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que existiese algo de orden y de justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que su palabra fuera predicada también y los corazones pudieran tener la oportunidad de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Si no hay alguien que ponga orden en una familia, por ejemplo, si en una familia cada cual hace lo que realmente le place, llevado por sus propios instintos e impulsos, pues definitivamente la familia, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, tiende a la destrucción. Lo mismo sucede con una ciudad, lo mismo sucede con un estado, lo mismo sucede con una empresa. ¿Qué tal una gran ciudad donde no existiesen semáforos para tratar de controlar un poco el tránsito? La verdad es que no se podría transitar. Y así sucesivamente podríamos dar múltiples ejemplos de cómo Dios permite que el ser humano gobierne. Debe haber un principio de gobierno. Y hablar de principio de gobierno significa que alguien debe discernir lo que es justo de lo que es injusto. Tanto en una familia, como en una entidad educativa,
como en un Estado, en fin, en cualquiera de las agrupaciones humanas donde la convivencia necesita de las normas y del principio o del valor, como se le dice hoy éticamente, de la justicia. ¿Qué es lo que es justo? Solamente Dios lo sabe. Pero Dios ha dejado al ser humano la capacidad de administrar justicia de una manera parcial, eso sí, pero al fin y al cabo absolutamente necesaria para conservar, otra vez repetimos, un porcentaje de orden en cualquiera de las entidades ya mencionadas, inclusive en la misma Iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, lo que quiere decir la palabra de Dios aquí es que Dios permite el gobierno humano mientras Él regresa. En segundo lugar, dice que el Hijo de Dios es ciudadano de dos países, uno terrenal y otro celestial. Qué importante era para la antigüedad ser ciudadano del Imperio Romano. Esa ciudadanía se podía comprar. Y el apóstol Pablo, ustedes lo pueden investigar, no tenemos el suficiente tiempo para hacerlo, pero usted sí lo puede consultar en una concordancia donde se hable de ciudadanía. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hoy lo importante no es la ciudadanía del Imperio Romano como tal, porque no existe en este momento hasta que sea de alguna forma reconstruido en los últimos tiempos ese Imperio Romano. Pero como el Imperio Romano era quien dominaba en la antigüedad, quien tenía la ciudadanía romana gozaba de mejores derechos civiles. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, eran respetados aunque no se conocían de esa manera como lo conocemos actualmente en nuestras legislaciones. Hoy muchos quieren ser ciudadanos, por ejemplo, japoneses, ciudadanos de pronto norteamericanos, ciudadanos de pronto españoles. Uno nota que las economías que tienen cierta fortaleza, pues tienen una moneda muy prestigiosa porque al fin y al cabo las monedas de esos países viven del prestigio de su equilibrio económico. Y muchas personas quieren ser ciudadanos, pagan grandes cantidades de dinero por ir a adquirir esas ciudadanías. De pronto las ciudadanías nuestras, las latinoamericanas, por nuestras condiciones sociales y económicas, pues no es muy apreciada por el contexto global humano. Pero la verdad es que como hijos de Dios nuestra ciudadanía está en los cielos porque le pertenecemos a el Señor. Y si le pertenecemos a Él, entonces Él nos da a nosotros el privilegio de ser ciudadanos de los cielos. La mejor ciudadanía la tenemos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. En cuanto a las tareas para los alumnos, el gobierno civil fue ordenado por Dios. Quisiéramos que ustedes, por favor, hicieran una profundización un poco más amplia en el libro de Romanos, en el capítulo número 13. En Romanos capítulo número 13, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, tenemos una de las enseñanzas más claras que complementan lo que Jesús enseñó allá anteriormente. Sométase, Romanos 13:1. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esos primeros 3 versos nos dan a entender que el gobierno humano fue ordenado, el principio de gobierno fue ordenado por Dios. El verbo aquí en griego, sométase, es el mismo verbo usado en Tito capítulo 3, verso 1, que usted puede también estudiar, y en Primera de Pedro capítulo 2, verso 13. ¿Qué significa la expresión someterse? Esa expresión estrictamente, esencialmente, indica que hay que reconocer el principio de gobierno. Se necesita ese principio en cualquier grupo o sociedad humana. Alguien que discierna en cierto modo, hasta cierto porcentaje, lo que es justo de lo que es injusto. No hay autoridades sino de parte de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, Dios colocó a Hitler en 1940 allá en Alemania para que desencadenara la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente no era la voluntad de Dios, pero el pueblo alemán lo decidió de esa manera y de esa manera Dios lo permitió. Si podemos nosotros avanzar esto, nos da a entender que no significa que solo ciertas formas de gobierno están ordenadas por Dios. Y volvemos a insistir en esto porque muchas personas creen que las iglesias son agentes a veces del capitalismo o que las iglesias son agencias a veces del comunismo o a veces de algunos grupos ideológicos.
Todo lo contrario. Lo que es de Dios, es de Dios. La iglesia debe estar totalmente separada, apartada del Estado. Aquí podemos ampliar lo que decía Jesús. Si el principio de gobierno, si al César había que respetarlo, la iglesia de Cristo no debía tener ningún tipo, ni de convenio, ni de trato, ni de alianza con el Estado del Imperio Romano, ni con ningún Estado de la actualidad. Muchos estados invierten grandes cantidades de dinero en comunidades eclesiásticas o religiosas. Pues cuando el gobierno invierte una gran cantidad de dinero, finalmente los políticos o las personas que tengan las decisiones, pues van a influir también sobre las decisiones de la iglesia. Una cosa es lo de Dios, la iglesia, lo espiritual, lo eterno. Una cosa es nuestra ciudadanía en los cielos y otro lo temporal. Lo temporal le pertenece al gobierno humano, lo eterno le pertenece al Señor. Y mezclar las dos cosas va a formar, se puede decir así, perdónenme la redundancia, una mezcla explosiva, porque siempre va a haber conflicto entre lo material y lo espiritual. La iglesia del Señor siempre debe estar separada del Estado. Nunca un púlpito debe usarse para hacer proselitismo político, ni de un concejal, como se dice en nuestro ambiente, en algunos países nuestros, ni de un presidente de la República, ni de un alcalde, en absoluto. El púlpito de la iglesia del Señor debe ser usado para predicar el Evangelio. Los dineros deben salir por fe de las ofrendas y de los diezmos que como creyentes y como hijos de Dios debemos usar para la construcción espiritual de la iglesia del Señor. Que si alguien en nombre del Estado quiere dar una donación, pues lo puede hacer en el momento del plato de la ofrenda cuando se recogen los diezmos y las ofrendas sin ningún tipo de compromiso, porque no es el Estado el que debe tomar las decisiones de cómo administrar los bienes de la iglesia, los bienes del Señor. Es la misma iglesia la que debe administrar esos recursos. Esta claridad es muy importante hacerla. En algunos países como Colombia tuvimos una experiencia muy desagradable en estos últimos años cuando se mezclaron algunas comunidades que se autodenominaban iglesias del Señor Jesucristo y empezaron a hacer proselitismo político y a comprometerse seriamente con las decisiones políticas. Entonces muchas de las personas que llegaban a las congregaciones venían en busca de casas, de empleos, de becas, de prebendas que el Estado da, pero que el Estado debe dar muy aparte de la iglesia del Señor Jesucristo. Si uno se congrega en una iglesia del Señor, que sea por amor a Dios, por gratitud a que Dios nos presta la vida, nos presta la salud, los talentos y nos bendice todos los días para poder desarrollar una vida en cierto modo bienaventurada mientras algún día el Señor nos llama a su presencia. Por eso, cuando dice que el gobierno civil fue ordenado por Dios, no es que lo haya hecho directamente, sino que indirectamente Dios permite un sistema de gobierno, pero le ha dado al ser humano la capacidad de elegir su forma de gobierno. Es el ser humano el que elige su forma de gobierno. Hay gobiernos más justos que otros. Hay gobiernos que permiten más la predicación del Evangelio que otros. Pero cada cual va a dar cuenta a Dios de cómo administró, de cómo gobernó. Ahora, hay excepciones a la declaración anterior. Nosotros debemos respetar a las autoridades. Dice la palabra de Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Qué significa? ¿Que un creyente en Cristo, si no obedece al gobierno, puede ir al infierno? Nada más alejado de la realidad. Lo que Dios está afirmando aquí de una manera clara es que si uno no obedece a las autoridades, pues simplemente las autoridades aplican las leyes y puede llegar uno a ser condenado, pero no desde el punto de vista espiritual, sino a cumplir el castigo que la ley humana prescribe ante quien infringe la norma, ya sea de carácter local o global. Dice los magistrados en el verso número 3, en otras palabras, los que administran justicia, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Lo que la palabra de Dios nos dice aquí es que hay una relación entre el cumplimiento de la autoridad que ha tenido un ser humano, que se le ha entregado, que se le ha prestado, y también en cuanto a que Dios permite esa autoridad. No tenemos por qué temer simplemente si obedecemos la ley, siempre y cuando esa ley no vaya en contra de la predicación del Evangelio.
textos encontramos en varias oportunidades, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles nosotros nos encontramos en varias oportunidades cuando trataron, en cierto modo, de detener la predicación del Evangelio. Y cuando se trató de detener la predicación del Evangelio, en Hechos capítulo 4, a partir del verso número 18, entonces vemos que Pedro y Juan no obedecieron la ley humana. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué le convenía a esa sociedad para que existiese un poco más de justicia y de orden? Que el Evangelio se predicara, porque al predicar el Evangelio iría a existir más orden. Como hoy también, cuando una persona se convierte a Cristo, lógicamente va a ser una persona con un mayor grado de justicia, porque ya Dios vive en nuestras vidas y ya vamos a buscar con la ayuda y el poder de Dios lo que es justo. Pero la afirmación es contundente. Hechos capítulo 4, en el verso 19, los apóstoles le dicen a quienes estaban en ese momento increpándoles y tratando de detener la predicación del Evangelio, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cuándo debe un creyente obedecer a las autoridades? Cuando sus leyes no entran en contradicción con la palabra de Dios. Cuando hay leyes, por ejemplo, que atentan contra el derecho a la vida, legislaciones donde se permite el aborto o donde se permite la eutanasia, que es quitarle la vida a una persona porque tiene cierto grado de enfermedad en algunas de las dolencias que hoy llaman terminales. Legislaciones que impiden la predicación de la palabra de Dios, legislaciones que van en contra de la familia, matrimonios, por ejemplo, entre comillas, de hombres con hombres, matrimonios de mujeres con mujeres, son violaciones flagrantes a los principios establecidos por Dios. Dios afirma que el ser humano puede ser y debe ser feliz formando una familia, un hombre, sexo masculino, con una mujer, sexo femenino. Pero hay legislaciones que permiten otro tipo de, entre comillas, uniones. Serán uniones físicas, pero en ningún momento podrán ser uniones emocionales. Emocionalmente un hombre es muy diferente a una mujer y mucho menos van a ser espirituales. Tenemos que decir esto con toda claridad, con mucha franqueza y no con el ánimo de discriminar a nadie, ni de decir que nosotros de pronto somos mejores que otras personas, porque al fin y al cabo todos somos pecadores. Pero lo que sí es absolutamente certero es que Dios ha establecido sus principios y Él nunca va a negociar esos principios. En la familia, o mejor, la institución familiar está siendo atacada a nivel mundial con legislaciones que permiten, en cierto modo, la destrucción de la misma familia. Y podríamos profundizar bastante en esto, pero la cruda realidad, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, es que cuando una ley entra en contra, o entra en contradicción, mejor, de la palabra de Dios, pues sencillamente el Hijo de Dios no está llamado a respetar ese tipo de normas. Es muy triste y muy lamentable citar ejemplos, como en la actualidad se mencionan, cuando, por ejemplo, los mismos miembros de la iglesia, a veces hombres con hombres, contraen matrimonios supuestamente bajo la dirección de una iglesia del Señor Jesucristo. Nada más alejado de la realidad, porque Dios sabe cómo el ser humano puede llegar a ser realmente dichoso, Dios sabe cómo el ser humano puede realmente llegar a ser feliz, y leyes que vayan en contra del bienestar del ser humano no son aprobadas por Dios, no son aprobadas por su palabra y traerán a su debido tiempo las consecuencias a ese tipo de sociedades, de estados que han atacado seriamente la familia y que han atacado el verdadero bienestar del ser humano. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos orar por las autoridades civiles. Encontramos en este texto aquí que acabamos de leer en Hechos capítulo 4,
que la legislación del Imperio Romano trataba en cierto modo de detener la predicación del Evangelio. Todos estamos de acuerdo en que el ser humano hay que perfeccionarlo, pero Dios, a través de su palabra, a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo, trae no solamente una perfección emocional, sino también trae una perfección espiritual y de hecho en el futuro una perfección física cuando recibamos un nuevo cuerpo totalmente glorificado. Por eso hay que hacer la salvedad, hay excepciones al sometimiento al gobierno humano. Mientras el gobierno humano gobierne con un porcentaje de justicia, en cierto modo ajustado a lo que Dios enseña en su palabra, pues no vamos a tener mayores dificultades con los gobiernos humanos. Pero cuando el gobierno humano pretende detener la predicación del Evangelio, cuando el gobierno humano pretende atacar la familia, atacar la procreación e inclusive a veces atacar las mismas formas de alimentación del ser humano con legislaciones que entran en contra del bienestar de la humanidad, los creyentes no estamos obligados a cumplir dichas normas. Es muy importante recordar esto porque la separación de la Iglesia de Cristo y del Estado es algo absolutamente tajante. En 20 siglos, la verdadera Iglesia de Jesús jamás se ha comprometido políticamente con ninguno de los sistemas humanos de gobierno. Recordamos siempre que los sistemas de gobierno son sistemas humanos y que Dios, por decirlo de esa forma, no está casado con ninguno de los sistemas de gobierno humano. Todos los sistemas de gobierno humano son perfectibles, tienen deficiencias, tienen énfasis en algunas áreas de la formación humana o de la administración de los recursos o de la forma de gobierno, pero solamente cuando regrese Cristo habrá un 100% de justicia. Mientras tanto, necesitamos respetar a las autoridades civiles como Cristo las respetó. Eso sí, reconociendo que a veces hay una contradicción entre la norma humana y la verdadera convivencia que trae bienestar a las sociedades, sobre todo en estos tiempos, iniciando el siglo XXI. En cuanto a las preguntas para discusión, ¿cuántas clases de gobierno existen? Bueno, en el texto que mencionábamos allá en Romanos capítulo número 13, pues se nos dice que hay un principio de gobierno. Aquí hay republicanos, hay democracia, hay monarquía, en fin, hay una serie de tipos de gobierno que nosotros como hijos de Dios simplemente debemos respetar, pero que nunca debemos mezclar con la iglesia de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios en la iglesia del Señor, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Sabemos que el Señor entregó la autoridad de gobernar a toda la iglesia. El Espíritu de Dios usa a toda la asamblea, todos los miembros, adinerados o no, ilustrados o no, absolutamente todos podemos participar. El gobierno de la iglesia de Cristo es un gobierno democrático, pero no por eso vamos a decir que el gobierno humano democrático es el más perfecto de todos. En el caso de la Iglesia, la democracia funciona porque el Espíritu de Dios inquieta los corazones hacia las decisiones que son justas. ¿Qué clase de gobierno debe sostener y obedecer un miembro de una Iglesia del Señor? Realmente el gobierno dentro del cual vivimos. En China, el gobierno chino. En Inglaterra, pues el gobierno inglés. En Alemania, el gobierno alemán. En México, el gobierno mexicano. En Colombia, el gobierno colombiano. El gobierno que en ese momento haya o esté ejerciendo mejor las funciones de administrar justicia. ¿Cuál fue el gobierno bajo el que vivió el apóstol Pablo? Sabemos que el gobierno del Imperio Romano. En cierto modo tenía tendencias a ser demasiado injusto en algunas ocasiones. Sus excesos, sus extremos son bien conocidos en la historia de la humanidad. En algunas ocasiones hubo emperadores que nombraron caballos como cónsules o embajadores y cometieron aberraciones de gran trascendencia y fueron gobiernos con una corrupción altísima, pero hermanos y hermanas, sin embargo, fueron gobiernos que fueron respetados en cierto momento por los mismos apóstoles. Hay una serie de textos allí que encontramos y en esos textos pues tenemos ejemplos que nos muestran decididamente cómo el principio de gobierno debe ser respetado. Nos corresponde, por ejemplo, analizar alguno de ellos y podemos escoger entre los tres que aparecen allí, el de 1 Timoteo capítulo 2.
los versos 1 y 2. En ese texto vamos a diferenciar muy claramente lo que el apóstol le dice a un joven pastor Timoteo en la iglesia de Éfeso, donde él era usado por Dios. Exhorto, 1 Timoteo 2, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La palabra exhortar significa sacar algo que ya está en la mente, recordar pero animando, recordar pero motivando, no recordar desmotivando, sino recordar motivando, tampoco regañando, porque a veces tenemos el estilo consecutivo del regaño como una herramienta y eso no es lo que Dios está diciendo aquí en su palabra. La exhortación es recordar algo, pero de una manera motivante, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Son 4 clases de oraciones las que se mencionan allí. Rogativas tiene que ver con expresiones que siempre hay que recordar. Las oraciones, las peticiones y las acciones de gracias. Y habla de todos los seres humanos. ¿Principalmente para qué? Principalmente para la conversión. Ahora, en el verso número 2, y cuando hablamos de conversión estamos hablando de conversión a Cristo. En el verso número 2 se puntualiza por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando existe un gobierno que puede en determinado momento administrar justicia de una manera adecuada, pues sencillamente ese gobierno va a tener en cierto modo el privilegio de administrar justicia para que haya cierta tranquilidad. Porque esto es bueno, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:3, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sigue diciendo, y vengan al conocimiento de la verdad. Y más sigue diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué lo tenía que decir el apóstol? A veces se consideraba que el gobernante humano era el representante de Dios aquí en la tierra, como hoy también lo siguen diciendo muchos gobernantes, que se sienten, que se autoproclaman como ungidos de Dios, y se autoproclaman como ungidos de Dios, como representantes del cielo, y se autoproclaman de esa manera, pues tratando de mediar entre Dios y los hombres. La verdad es que solamente el Señor Jesucristo es quien sirve de sumo sacerdote, de mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede interceder por nosotros delante de Dios por nuestros pecados. ¿Qué nos dice aquí o qué se nos declara en este texto? En primer lugar, se nos declara, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, que hay que orar por los gobernantes, para que ellos administren justicia de una manera equilibrada hasta cierto punto. Repetimos, la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia, pero se necesita algo de justicia mientras el Señor regresa. Hay que orar primero para que se conviertan a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados también, porque realmente todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y todos en determinado momento cuando llegamos a Cristo empezamos a cambiar nuestros tipos de decisiones en nuestra vida personal. Cuando un gobernante es creyente, pues también se va a equivocar, también va a tener acciones que en determinado momento vayan en contra del bienestar común. Pero la cruda realidad, mis hermanos y mis hermanas, es que en primer lugar hay que orar para que reciban a Cristo y en segundo lugar hay que orar para que tomen decisiones que contribuyan a que vivamos quieta y reposadamente, no en una paz total, porque la paz total viene del Señor, viene del corazón, no viene de afuera. El mundo no la da, nos dice el Señor Jesucristo. Pero aquí la enseñanza es muy certera en el verso número 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchos gobernantes han cometido serios abusos diciendo que son gobernantes puestos por Dios. Dios permite que un gobernante llegue, pero no es que Dios haya colocado gobernantes tan alejados de la justicia como los que hemos conocido en algunas épocas de la historia de la humanidad. Es muy famosa la situación del emperador japonés, cuya institución perdió muchísimo prestigio
a raíz de su fracaso en la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que el emperador en Japón es un, entre comillas, hijo del cielo. Y como hijo del cielo, el emperador se autoproclamaba, ya no lo hace tanto, se autoproclamaba como infalible. Y llevó al Japón a la Segunda Guerra Mundial a uno de los fracasos más estruendosos que haya podido sufrir la sociedad japonesa. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que llevaron finalmente a esa nación a rendirse en la Segunda Guerra Mundial y a aceptar su fracaso y su derrota, desprestigiaron seriamente al gobierno japonés, al mismo emperador japonés. No es el emperador, no es el presidente, no es el gobernante el que es representante de Dios aquí en la tierra para mediar entre Dios y los hombres. Repetimos, muchos gobernantes afirman y usan mal estos textos que hemos mencionado hoy, diciendo que ellos son enviados de Dios. No, Dios sí permite el principio de gobierno, pero es el ser humano el que escoge, el que decide administrar en cierto modo el gobierno humano para permitir algo de justicia, para permitir la predicación del Evangelio, para distribuir algo de orden, mientras algún día el Señor regresa a establecer su gobierno con vara de hierro. Mis hermanos y mis hermanas, hay otras afirmaciones allí, otros textos. Simplemente lo que hemos hecho es complementar las afirmaciones que hay allí. Si hay alguna pregunta adicional, si hay alguna inquietud, si hay algún comentario, pues sencillamente serán bienvenidos con sus correspondientes tareas en esta lección, la número 28, que tiene que ver con el gobierno humano. Muy importante trazar muy bien la palabra de Dios en este aspecto. Cuando un gobierno humano legisla cercano a la palabra de Dios, merece nuestro respeto, nuestra consideración, nuestra sujeción. Cuando un gobierno proclama leyes que van en contra del bienestar, de la dicha, de la bienaventuranza, de la felicidad del ser humano, y sobre todo cuando van en contra de la predicación del Evangelio, del derecho a la vida, de la institución familiar, que son instituciones que Dios ha dejado para bienestar del ser humano, los hijos de Dios no estamos obligados a obedecer dichos gobernantes, y todo lo contrario, necesitamos con mucha mansedumbre, reverencia y orden levantar la palabra de Dios para decir: Dios es quien nos ha enseñado a vivir de una manera dichosa y de una manera bienaventurada. Clamamos al Señor y sigámoslo haciendo por los gobernantes, porque no es fácil tomar decisiones tanto en la familia, mucho menos en cuanto a una nación. Clamemos al Señor para que los gobernantes tengan primero su fe puesta en el Señor Jesucristo, lleguen a la salvación de sus almas, y también sus administraciones tengan cada día un nivel de quietud y de reposo para con nosotros, de tal manera que el Señor sea honrado, su palabra corra y sea glorificada. He ahí la importancia. Es muy importante orar para que los gobiernos permitan la predicación del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lección número 28. Es un gran privilegio poder compartir estos momentos con todos ustedes, hermanos y hermanas, y esperamos que otros se puedan añadir a estos estudios, y también de la misma manera esperamos las diferentes tareas a las lecciones correspondientes. Que el Señor nos continúe bendiciendo absolutamente a todos, grande y ricamente.